Saludos un día más, aquí David Fraile otra vez con vosotros. Continuamos con la ronda o maratón, la voy a llamar de análisis, porque bueno, menudo maratón de acciones que nos hemos pegado este fin de semana. Eran muchas las acciones que estaban solicitadas en los comentarios, lo cual celebro, porque bueno, pues sois suscriptores y sois espectadores que vais viendo los vídeos. Me alegro de poder ir ayudando en vuestras inversiones y bueno, como ya José aquí nervioso, está acelerado porque bueno, como digo, son muchas las acciones solicitadas. Le voy a llamar un poco un vídeo de continuación. Recordad que venimos de analizar bueno, pues ACS, Acciona, entre otras, lo podéis ver en el anterior vídeo. En la parte de análisis técnico, no sé si sabéis mirar en las listas de YouTube, cuando entréis en mi canal hay una parte arriba que pone, bueno, listas de vídeos. Ahí hay una parte que pone análisis técnico y ahí os voy dejando pues todos los análisis de acciones que se van realizando. Bueno, no me entretengo más, José, pásame acciones que arrancamos. En el gráfico diario de Liberbank, bueno, marcábamos una zona de resistencia. Como vemos, no se veían cierres por encima de estos niveles, el precio se movía a la baja. Marcamos aquí bueno, pues una zona de resistencia que el precio finalmente rompía en cierres, atacaba incluso el nivel de los 0,2568. En estos niveles el precio retrocedía para atacar la zona de soporte que teníamos marcada. Un nuevo impulso del precio que se detiene muy cerca de esta directriz bajista que venía guiando el movimiento a la baja. Tiene ahí una pequeña ruptura, es decir, el precio ha conseguido situarse incluso por encima de la misma, con lo cual si el precio ha mostrado fuerza, actualizamos el FIBO, lo subimos a estos nuevos máximos tras el apoyo en el soporte que marcábamos, y ahora mismo bueno, no cambiaría mucho la zona de soporte, quizás bajarla un poco, la pondría en esta zona de los 0,248. Toda esta zona debería actuar como soporte para el precio, pero también se podrían visitar estos niveles que además ahora van a venir apoyados por la zona de la media de 133 sesiones, zona en torno a los 0,1912, 0,188. Estos niveles deben actuar también como zona de soporte para el precio de Liberbank. El precio ha conseguido mostrar fuerza alcista, el estocástico lento nos ha atacado niveles de sobrecompra, nos ha dicho que hay fuerza en el movimiento al alza. Los estocásticos rápidos pueden estar realizando este descanso, ideal, como solemos decir, si coincide con un corte al alza del MACD en este nivel tan cercano a la línea de cero. Veis que está acercándose sigilosamente a la línea de cero, con lo cual si coincide en una de las zonas de soporte con el corte al alza del MACD y los estocásticos rápidos girando al alza, mientras el estocástico lento se mantiene en estos niveles o por encima de la zona de 30-40 que solemos pedir, lo lógico sería asistir a un impulso alcista más fuerte, atacar nuevamente la zona de resistencia, incluso en niveles en torno a los 0,33 euros por título del Liberbank. El RSI, tras la consecución de nuevos máximos, como veis, nos marcó aquí una divergencia. El precio, bueno, pues finalmente era rechazado a la baja. Divergencia que también vemos en el MACD. Si os fijáis en estos niveles también muestra la divergencia. Tras conseguir nuevos máximos el precio, el indicador hace lo contrario y se mueve a la baja, al igual que el RSI. Ideal ver un corte al alza del MACD, ideal ver restablecerse al alza los estocásticos rápidos y que el precio respete en todo momento las zonas de soporte. Microvisión, creo que también lo había comentado el compi del colegio, tiene una buena ruptura aquí, la verdad que el aspecto es bueno. Lo que pasa que es verdad que puede estar enrangada en toda esta onda bajista, entonces enrangada, yo lo llamaría un lateral bajista. Es verdad que tenemos esta ruptura, tiene una zona de resistencia fuerte en el 61.8 de todo el tramo bajista. Si os fijáis, la zona de los 2,66, curioso que en este ataque con tanta fuerza y con una onda tan impulsiva, fijaros que no hay cierres por encima de la zona de resistencia. Es curioso cómo funcionan a veces estos niveles. El precio lanza incluso máximos por encima de los $3, vuelve a esa zona, deja un martillo muy peligroso, es decir, esa estructura es muy peligrosa, como así finalmente hace el precio, se mueve a la baja, rebota creando una nueva directriz bajista, y ahora en este impulso es lo que quiero ver, porque bueno, si nosotros proyectamos esta caída, esta primera onda a la baja, la proyectamos sobre este máximo, sobre este, bueno, pues el nuevo rebote que tenía, lanza una nueva onda bajista, y fijaros que coincide exactamente con la zona de $1,30, cosas así, niveles en los que el precio está rebotando. Esta zona la marcaría como zona de soporte fuerte, no permitiría cierres por debajo de la media de 133 sesiones ni por debajo de estos niveles de en torno a los $1,25, pero a la vez puede haber terminado este tramo correctivo, puede estar realizando un segundo alcista tras esta onda al alza. Como decimos, vital conservar esta zona de cierres, el precio está rebotando. Vigilaría ahora en el corto plazo, si sacamos de este impulso que decía
decíamos, si sacamos de esta onda a la baja completa, nosotros adaptamos este FIBO que le tenemos aquí a toda la onda a la baja, a todo este proceso bajista, hasta la zona de 1,29, bueno, pues marcaría la zona del 50%, zona en torno a los $2,37 como zona de resistencia. ¿Qué pasa? Que es verdad que la tenemos ya muy cercana de la zona de resistencia de largo plazo en los niveles de los 2,74, con lo cual, bueno, pues es ideal ver cierres por encima de esta zona de resistencia, pero es verdad que cierres por encima de los 2,37, 2,40 nos alertarían de que probablemente se va a atacar la zona de los máximos en los 3,46. Si esto coincide con además cierres por encima de los 2,85, pues bueno, todo estaría despejando el camino alcista para visitar incluso niveles en torno a los 4,80, 4,53 dólares por título de Microvision. Los estocásticos han realizado el movimiento perfecto, tienen el ataque a la zona de sobrecompra, descanso de los rápidos, mientras que el lento se mantiene por encima de la zona de 30, con lo cual gráfico bonito el que nos muestra Microvision. Vamos con el gráfico diario de PharmaMar. Ya sabéis que es una de las acciones que hemos ido siguiendo desde el inicio del canal, desde hace 3 meses. Por cierto, muchas gracias por todos los que os vais suscribiendo. A los que no estáis suscritos, pediros la suscripción. Somos ya más de 3.400 personas siguiendo el canal. Creo que se marcan niveles interesantes. En PharmaMar lo habéis podido ir viendo según iniciábamos el canal. Podéis ir viendo todos los gráficos y todos los análisis que hemos ido subiendo y cómo hemos ido acompañando al precio. Entonces, bueno, si no estáis suscritos, pediros la suscripción. Y de nuevo no me cansaré de agradeceros. Gracias de corazón a los que estáis suscritos, porque como digo ya somos más de 3.400. Vale, como decíamos, PharmaMar no la podíamos acompañar mejor en el impulso alcista. Hemos ido dando niveles y acompañando y marcando incluso zonas de objetivo. La resistencia que marcábamos cuando el precio aún cotizaba en los 12 euros por título antes del contra-split no pudo funcionar mejor. Comentar, el otro día me decían en Twitter, te has obcecado mucho en el tema de que se ha roto el soporte y que entonces el precio no va a volver a máximos. No es que yo me obceque, es decir, yo mantengo, de hecho, personalmente, esto no debe influirme en el análisis, yo mantengo parte de la posición, pero yo me limito a leer lo que me dice el gráfico. A mí que me decía que había una ruptura de soporte, que lo lógico era caer incluso a estos niveles, este objetivo bajista seguía vigente, y lo que pedía para anular este objetivo bajista era, digamos, cierres por encima de la zona de los 109, 108, estos niveles de por aquí. Ahora mismo tenemos cierres por encima de estos niveles, me diréis, bueno, entonces hay que anular el objetivo bajista. Sucede una cosa, tras este movimiento lateral, el precio, como veis, este impulso totalmente canalizado, esto puede ser una onda A, descanso en onda B y aquí puede estar haciendo una onda C. Entonces, sí, vais a decir, bueno, pues si nos vas a ir poniendo trabas cada 2x3, es el gráfico. Es decir, yo ahora si proyecto este impulso, si yo cojo esta onda que tenemos aquí al alza, la proyecto sobre estos mínimos, es decir, ahí se hubiera terminado la B, aquí en esta zona de los 114,95, 115 euros, incluso pediría cierres por encima de los 117. Cierres por encima de los 117 euros deberían despejar el camino alcista primero a la zona de los 126 euros, muy cerca ya de máximos, y lo lógico sería pues el ataque a los máximos por ser el origen del movimiento. Pero ahora, bueno, pues debo establecer este nuevo nivel de resistencia. Como digo, yo encantado si sube, porque yo mantengo parte de la posición. Cerré una posición en la zona de objetivo inicial que me marcaba. En esta zona, en vez de cerrar la posición, bueno, pues esperaba el descanso aquí a estos niveles y que actuaran como soporte, se rompían y nuevamente se rompía esta zona de soporte. Por eso sigo manteniendo este objetivo bajista, sigue ahí, la media de 133 sesiones, como veis, acompaña esta zona, pero es verdad que el precio, pues bueno, el impulso que yo le pedía en estos niveles a los 105 euros lo ha hecho después, tras romper la zona de soporte. Primero ha roto el soporte y después ha visitado los 105 euros que nos marcábamos desde esta zona de soporte. Yo aquí que hubiera hecho cerrar la posición que habría abierto en la zona de soporte, es decir, yo en estos niveles o incluso en estos se podrían haber abierto posiciones. Yo en la zona de resistencia que marcaba aquí hubiera cerrado la otra posición. Como no la abrí porque yo mantenía posiciones, las sigo manteniendo, puesto que, bueno, pues la predisposición de PharmaMar es alcista mientras se mantenga por encima de esta zona de soporte nueva que yo marcaba. ¿Que esto es un objetivo bajista? Sí, es una zona de soporte y es un objetivo bajista. Mientras el precio no me demuestre que rompe resistencias y que rompe máximos, la posibilidad de asistir a un nuevo movimiento correctivo sigue vigente. Entonces, bueno, como voy, ahora mismo pediría cierres por encima de estos niveles, llevarían incluso a atacar la zona de 126 euros por título de PharmaMar, y lo lógico sería atacar la zona de máximos para atacar incluso objetivos que marcábamos
estamos por encima de los 165 euros, pero como voy ahora mismo a vigilar esa zona de los 114 euros, yo encantado de que se rompan máximos y se ataquen esos otros niveles, pero bueno, pues ahora mismo lo que vemos es eso. Los estocásticos acompañan el movimiento, los indicadores acompañan, ha habido caída de los estocásticos rápidos a zonas de sobreventa, mientras que el estocástico lento se ha mantenido por encima de los niveles de 30, 35, es decir, tiene ahí un quiebro. Los estocásticos rápidos vuelven a atacar zonas de sobrecompra, nos están mostrando fuerza, pero es verdad que se paraba en este nivel de resistencia, le rompe, cierra al alza y ahora como voy, lo que pediría es ataque a esta zona de los 116, 117 euros por títulos, con cierres por encima de los mismos que probablemente como voy despejarían el camino alcista hacia máximos e incluso cotas más altas. Sanofi de la bolsa francesa, el mercado de París, bueno, pues analizaría esta última onda, es decir, tendría en cuenta este último impulso. El precio, bueno, los estocásticos nos muestran fuerza alcista, atacaban zonas de sobrecompra, descanso de los rápidos, pero es verdad que el lento ha caído a niveles feos. Vamos a ver si, aunque haya caído a niveles feos, el soporte, la zona del 38.2 de todo este impulso funciona sobre el precio. Cierres por debajo de estos niveles le mandarían a niveles en torno a los 79,30, 78,70, bueno, esta zona de los 80 euros por título. Esta zona es un soporte fuerte, no me gustaría ver cierres por debajo de estos niveles porque incluso alertarían de un movimiento a la baja más fuerte, incluso al origen del movimiento a los 65 euros. En el corto plazo vigilaría esta zona de los 84, 83,2, estos niveles de por aquí. Cierres por debajo de estos niveles como voy despejarían el camino bajista hacia niveles en torno a los 80 euros y este nivel debería de actuar como soporte para el precio. Las medias muestran pendiente alcista, al menos la de 133 sesiones, la de 55 se ha girado a la baja, el precio se ha situado por debajo de la misma, con lo cual ideal ver cierres por encima de la curva de la media para poder confiar en que se esté restableciendo el precio al alza. El MACD se ha situado en muy buena zona, pero lo que tiene es un corte a la baja muy cerca de la línea de cero, cual hay que pedir al MACD que se corte al alza, que se sitúe por encima de la zona de cero, que se ataque en zonas de resistencia, o de lo contrario, como voy, si se ve un movimiento a la baja un poco más fuerte o si se ve un movimiento correctivo más amplio, que se respeten estos niveles de soporte. Tiene un nivel de salvavidas, si proyectamos esta directriz superior alcista que la saco de unir las zonas de máximos, yo la proyecto sobre estos mínimos y tiene aquí, bueno, pues una zona de salvavidas en el 61,8, estos niveles en torno a los 74, 75 euros. No obstante, esto es una zona de soporte dinámica, elevándose con el paso del tiempo, con lo cual no se extrañe que veamos incluso a esta directriz pasar por esta zona de niveles de soporte y que el precio realice ahí el apoyo. Solaria, que decir, bueno, para los detractores del análisis técnico, vuelvo a decir, no es por alardear, pero marcábamos una zona de soporte clara. En el impulso todo el mundo incluso decía que, bueno, que era lógico, que ahora se iba a dar la vuelta entera, que una vuelta en V. Bueno, pues nosotros marcábamos una zona de soporte que, fijaros, si calculamos desde esa zona de soporte más de un 35% de rebote. No es por alardear, vuelvo a decir, es simplemente pues para ver que, bueno, pues el estudio de gráficos y el mantener la atención en los gráficos y estudiar niveles y perder tiempo en los gráficos, aunque como decía el otro día uno de los suscriptores, muchas veces incluso nos llevemos las broncas de la parienta por estar todo el día metido en los gráficos, pues bueno, pues ya veis un 40% de rebote desde la zona de soporte. Marcábamos incluso, delimitábamos una zona de resistencia para comprobar que el apoyo de soporte era bueno, decíamos que había que ver ruptura por encima de estos niveles, se rompen, si hubiéramos entrado a la ruptura de resistencia, fijaros que también ya da un 20%, pero comentar que en esta zona es una zona que marcábamos de objetivo, finalmente se consigue, pero a la vez es una zona de resistencia, ideal ver cierres por encima de los 18,06, 18,10, 18,40 incluso para poder confiar, bueno, pues en la fuerza alcista y en movimientos que puedan llevar al precio de Solaria por encima de los 20 euros por título de energética. El impulso, como veis, está cogiendo una forma muy empinada, no obstante el precio sigue subiendo, yo le acompañaré mientras pueda. Marcaría una nueva zona de soporte, es decir, ya he aplicado los fibos, ya les he estirado a la zona de nuevos máximos, la bajaría o la mantendría un poco más por la zona baja, estiraría hasta los 12,80, no permitiría cierres por debajo de los 12,80 euros, no obstante nivel de soporte fuerte también en esta zona bueno, pues de paso de directrices alcistas antiguas, de zona del 61,8 de todo este impulso alcista, niveles en torno a los 10,70, 10,50, zona además en la que viene apoyando la media móvil de 133 sesiones, muy lejana, sería mucha caída, con lo cual ahora yo vigilaría en el corto plazo la zona de los 15,68, 15,65, estos niveles de por aquí, y bueno, pues si se diera una corrección más fuerte volvería a exigir que el precio respete esta zona de soporte que teníamos marcada en torno a los 12,70, 12,80, zonal de los 13,20 euros por título de Solaria.
Ceradiac también del mercado de París, de la bolsa francesa, bueno, muy poco histórico, por marcar niveles, pero como suelo decir con pinzas, pues bueno, el precio ya nos está marcando aquí unos niveles, cierres por encima de la zona de los 2,56 podrían despejar el camino alcista a visitar niveles en torno a los 3,36 euros, pero como voy muy poco histórico, resistencia fuerte, como digo, en esta zona de los 3,37, 3,40, cierres por encima de los 3,52, sí que bueno, pues podrían despejar incluso el camino alcista a visitar los máximos en la zona de los 5,92, pero ahora mismo pues movimiento bajista feo, ahora mismo está enrangado en esta zona, movimiento lateral, no tenemos apenas histórico para los estocásticos, MACD sí que se situaba por encima de 0 tras el corte al alza y el RSI en tierra de nadie, con lo cual pues nivel a tener en cuenta con pinzas, nivel vigilar e incluso pues esta zona de máximos a lo mejor como una compra especulativa hacia estos niveles, pero ya digo, muy poco histérico, movimiento muy enrangado en esta zona de aquí abajo. Lo ideal sería ver primero un movimiento alcista, buscar zonas de soportes y después intentar acompañar al precio. Trillium Therapeutics del mercado americano, bueno, pues fuerte subida, fuerte impulso alcista, rompía esta zona de resistencia que teníamos aquí marcada, que viene de este impulso bajista que venía incluso desde agosto del 2015. Aquí tenía el 38.2, le rompía al alza, apoyo en zona de soporte y apoyo en la zona de la media de 55 sesiones que mantiene la predisposición alcista, media de 133 sesiones también mostrando fuerte alcista, y ahora mismo pues en el corto plazo yo analizaría este impulso, sacaría la zona de soporte de corto plazo en la zona de los 12,64, con lo que debería respetar incluso el hueco alcista, vamos a llamarle, y en caso de perderse esta zona de cierres, pues pediría que el precio apoyara en la zona de los 11,10, 11,06, pero que no lo rompiera en cierres. Diréis, ya, está aquí el 61,8 y el inicio del hueco ya, pero ¿y si eso es un hueco de agotamiento ya? Con lo cual, bueno, yo pediría que se respeten estas zonas. Si hay fuerza, como así nos muestran los estocásticos, el precio debe restablecerse al alza y atacar los niveles de resistencia para romper al alza. Tenemos en esta zona, curioso porque el precio la daba exacta, es decir, visitaba la zona de resistencia, que la tenemos los 16,62 del tramo a la baja que comentábamos desde 2015, cierres por encima de estos niveles en torno a los 17,50, 17,55, sí que, bueno, pues despejarían el camino alcista para atacar incluso el origen del movimiento en niveles en torno a los 26 dólares por título. Todo esto, como decimos, con la bola de cristal. Ahora mismo lo que tenemos es esto, lo que pediríamos es respetar en el corto plazo las zonas de soporte, que los estocásticos rápidos se restablezcan al alza, se vuelva a atacar zonas de sobrecompra, y en caso de movimiento a la baja, pues ideal que el MACD se mantenga por encima de la zona de cero, que dé un corte al alza como los que nosotros pedimos. Ahí tenéis uno, aquí tenéis otro, cerca de los niveles de cero, que ya veis que normalmente provocan movimientos al alza más amplios. Damos por concluido el análisis de hoy. Eran varias las acciones que se habían solicitado, ya veis que hay incluso 2-3 partes de un mismo vídeo en el que he ido grabando varios de los títulos que estaban solicitados. Espero que ayuden los niveles en las acciones que vais pidiendo y en las otras que se analizan. Muchas veces os recomiendo que veáis los vídeos completos porque, bueno, pues quizás nosotros no hemos visto una acción o no seguíamos una acción y otro de los suscriptores nos la solicita en el canal y aparecen gráficos interesantes o niveles buenos. Entonces, bueno, como suelo decir, recomiendo que veáis los vídeos completos, pero sois libres de buscar la parte que os interesa y ver solo lo que os interesa. Es verdad que yo muchas veces también lo hago así. Agradeceros de nuevo la suscripción, como he dicho ya somos más de 3.400 en el canal, y si no estás suscrito pedirte la suscripción, que es gratis, no cuesta nada y recibes los vídeos y los análisis y los niveles en primicia que creo que os van siendo aprovechables. Sin más, un saludo y hasta próximos análisis.